bien chicos, seguimos con la preparación para bachillerato nacional. Ahora con la habilidad número 2 que dice analizar relaciones de posición relativa entre rectas y circunferencias. En este caso dice considere la siguiente gráfica referida a una circunferencia de centro A. Vemos acá que tenemos la circunferencia que tiene como centro A, ¿verdad? Lo vemos por acá. Y dice B es el único punto que comparte la recta BD. Es decir, este punto de acá sería el punto de tangencia a la circunferencia de la recta BD. Entonces dice, además, tome en cuenta que AD es igual a X. Ok. Después nos piden en el ejercicio, de acuerdo con la información anterior, si AB mide 8, fijémonos acá que AB, en este caso, sería el radio, ¿verdad? Si nosotros vemos acá se nos forma un triángulo rectángulo, ¿lo ven? Ok, ahí se forma el triángulo rectángulo donde dicen que la medida de AB es 8. Entonces acá tenemos que eso es 8. Muy bien. Y luego dicen que luego BD mide 15. En este caso vemos que BD sería el segmento de acá. Y eso mide 15. Bien, dice entonces la distancia de A hasta D corresponde a, me están hablando de ese segmento, ¿verdad? Me están solicitando desde A hasta D. Entonces, vean que ahí se forma un triángulo rectángulo. ¿Por qué se forma un triángulo rectángulo? Porque en el punto de tangencia, donde se une el punto de tangencia y el radio, la recta tangente a la circunferencia, ahí se hacen ángulos de 90 grados. Por lo tanto, entonces ahí me queda un triángulo rectángulo. Si nosotros sacamos ese triángulo de ahí, para trabajar un poco mejor, para hacerlo un poco más grande, lo vemos. Fijémonos que acá tenemos lo que es el cateto, ¿verdad? Recordemos que aquí está lo del ángulo de 90, ¿verdad? Tenemos dos catetos, necesitaríamos la hipotenusa. Para ello, entonces, utilizamos la calculadora. Recordemos que cuando buscamos la hipotenusa, tenemos que sumar los dos catetos y sacarle raíz cuadrada. Entonces, efectivamente, una vez colocamos la raíz cuadrada y sería entonces un cateto que es 8 a la 2 más el segundo cateto a la 2 y ya tenemos la raíz y sería entonces 17. Lo cual quiere decir que la medida de la hipotenusa es 17, que sería prácticamente la medida de A hasta D. Entonces la opción correcta sería la opción C. Bien, ya con eso culminamos el primer ejercicio. Para seguir incrementando lo que es el conocimiento, podemos ver otro ejercicio parecido. Fíjense que acá dice, considere la siguiente representación gráfica en el cual el eje X, fijémonos que el eje X cumple, ¿verdad? El eje X cumple que es tangente en el punto A a la circunferencia, ¿verdad? Eso es importante, que es tangente en el punto A. ¿Cuál es el punto A? Ese que vemos acá. Bien, a la circunferencia C de centro O, ese sería el centro, ¿verdad? Ok. Ahora bien, dice que me piden, o más bien me dan la información que dice que de acuerdo con la información anterior, si OB es 17, ubicamos a OB entonces, OB es este segmento de acá, eso es 17, muy bien, y dicen que entonces, ¿cuál es la medida del radio de la circunferencia? Si nosotros vemos, y en el punto de tangencia hasta O, ahí hay un radio, ¿verdad? Entonces me están preguntando por ese radio. Y si vemos acá, entre el punto A y B, ahí se forma un triángulo rectángulo por lo que hablábamos anteriormente, que aquí es cuando tenemos una recta tangente y coincide en el punto de tangencia, se hacen ángulos de 90 grados. Por lo cual entonces tendría un triángulo rectángulo ahí, ¿verdad? Más o menos de esta forma. ¿Ok?
Ahí tengo el triángulo rectángulo, donde tengo que la hipotenusa mide 17. Y vean que este cateto desde 9 hasta 24 serían 15, ¿verdad? Eso mide 15, porque si restamos, en este caso, si restamos 24 menos 9 nos daría 15. Y aquí me pediría entonces lo que es uno de los catetos, ¿verdad? De A hasta O sería el cateto que tengo que buscar. Para ello voy a utilizar la calculadora. Y fíjense que cuando me piden un cateto tengo que restar la hipotenusa de primero, ¿verdad? 17 a la 2 menos el otro cateto a la 2. Recordemos que siempre va la hipotenusa de primero y luego restamos el otro cateto que nos dan. Y eso me daría 8. Lo cual quiere decir que el radio, o esta medida acá que tenemos, nos daría 8. Entonces este AO sería el radio, ¿verdad? Entonces colocamos acá en las unidades 8. Lógicamente ustedes lo harían un poco mejor, ¿verdad? Porque con la computadora cuesta un poco más. Porque esto es muy delicado a la hora de contestar, porque solo lee una máquina, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Lógicamente ustedes con el lápiz tienen más facilidad que yo en la computadora. Muy bien, continuamos. Muy bien, por acá tenemos otro ejercicio que dice: considere la siguiente representación gráfica en el cual el eje X es tangente en A a la circunferencia C de centro O. Fíjense que es sumamente parecido. Entonces veamos que en el punto A tenemos el punto de tangencia con el eje X, ¿verdad? Con respecto al eje X, y el radio ahí hace que se forme un ángulo de 90 grados. Vamos a ilustrarlo para que ustedes lo puedan ver mejor. Muy bien. Lo que quiere decir es que esta recta tangente, que sería el eje X, con respecto al radio, en su punto de tangencia se hacen ángulos de 90 grados, por lo cual entonces ahí hay un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces lo acomodamos un poquito mejor ahí. Muy bien. Ok. Entonces por ahí me dicen que yo debo de buscar lo que es la medida de OB. Fíjense que eso es lo que me están preguntando, ¿verdad? OB. Si yo me llevo el triángulo, lo saco de ahí para trabajar un poco mejor, o hacerlo un poquito más grande si gustan, para que se vea un poco mejor. Lo sacamos acá. Y dice que básicamente, aquí tenemos el ángulo 90, de lo que es de 10 hasta 34, ahí hay 24 unidades, ¿verdad? Muy bien, 24 unidades. Ese sería uno de los catetos, ¿verdad? Recordemos que los catetos forman el ángulo de 90 grados, ¿verdad? Ok, entonces muy bien. Si nos fijamos acá nos están pidiendo OB. OB sería la hipotenusa. Sería este segmento de acá. ¿Lo ven? Eso es lo que me están solicitando. Muy bien. Que sería prácticamente la hipotenusa. OB. Muy bien. Entonces, vean que aquí en realidad me están dando lo que mide el cateto. Si se fijan. Este cateto, que sería básicamente el radio, es igual a lo que mide ese segmento acá. Entonces eso es 7, ¿verdad? Entonces colocamos que eso es 7. Y básicamente sería encontrar lo que mide la hipotenusa. Para eso usamos la calculadora. Y sería entonces, cuando buscamos hipotenusa, recordemos que sumamos, ¿verdad? Los dos al cuadrado. Entonces 24 a la 2 más, ahí sería 7 a la 2. Y dice que es igual a 25, lo cual quiere decir que la hipotenusa, o el segmento desde O hasta B, mide 25. Entonces nuestra respuesta sería 25. En la parte, recuerden que esta parte de acá para la derecha son para decimales, ¿verdad? Y aquí tenemos la unidad, decena, centena, ¿verdad? Entonces colocamos lo que es 25 por acá. Ok, muy bien, continuamos entonces para hacer otro ejercicio.
para ver si queda un poco más claro. Dice que en este caso tenemos, considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia C. Aquí nos da la circunferencia, que es la circunferencia C, como podemos verla. Dice de centro O, ahí está su centro, en la cual OF mide 13. Vamos a ver dónde está OF. Y OF, fíjense que sería ese segmento de acá. OF me están hablando de ese segmento, ¿verdad? Eso mide 13. Entonces, vamos a colocarle el 13 por acá. Bueno, ahí no se ve muy bien. Vamos a colocarle el 13 donde se pueda ver. Ok, 13. Y dice que IE, este puntito acá, IE es el punto medio del segmento DF, de todo ese segmento, ¿verdad? Ok, entonces dice, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida de DF? Me están pidiendo lo que mide DF, ¿verdad? Pero fíjense que acá igual tenemos lo que es una recta, ¿verdad? En este caso sería el eje X, que tiene un punto de tangencia que coincide también con un radio acá, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos y nosotros encontramos esta partecita de acá, estaríamos encontrando todo de F porque dice que ese es el punto medio. Entonces nada más sería, si encontramos esta parte, sería multiplicarlo por 2 y ya nos daría la respuesta. Para eso entonces vamos a trazar un triángulo rectángulo acá por el concepto que vimos, ¿verdad? Que aquí se forman ángulos de 90 grados. Muy bien, entonces nos vamos a llevar ese triangulito, lo vamos a sacar de ahí, meramente para trabajar un poco mejor, ¿verdad? Nada más. No tiene ninguna incidencia con el resultado. Muy bien. Ahora bien, si nos fijamos, este cateto de acá es prácticamente esta medida, ¿verdad? Que sería igual a 5. Entonces ya tendríamos otra medida. Recordemos que para utilizar Pitágoras necesitamos las medidas de, ya sea de un cateto y la hipotenusa o de los dos catetos para poder encontrar la medida de la tercera medida. Muy bien, en este caso sería encontrar lo que es EF, ¿verdad? Que es la mitad de DF. Muy bien. Utilizamos la calculadora y para la calculadora en este caso, como buscamos cateto, restamos, ¿verdad? 13, primero la hipotenusa, muy importante, ¿verdad? Menos 5 a la 2 y le damos igual, dice que es 12. Entonces el segmento mide 12, pero recordemos que este es EF nada más, ¿verdad? Entonces DF va a medir el doble, porque recordemos que el punto B es el punto medio, quiere decir que EF, si yo encuentro F, nada más lo multiplico por 2 para encontrar lo que es DF. Y entonces sería 24. Ok. Con eso culminaríamos lo que es esta habilidad. Ya lo pudimos repasar. Si tienen alguna duda pueden comentar o enviarme un mensaje al Facebook de Mate un Clic. Muy bien, muchachos, espero que hayan entendido.